queridos hermanos y muy apreciables amistades que se encuentran en nuestro medio. Deseo que la paz y la gracia de nuestro Dios sea la que repose de una manera muy abundante en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Nos sentimos contentos, hermanos, y agradecidos con el Dios Todopoderoso que hace posible todas las cosas, que hace posible esta bendición, que estemos una vez más en este santuario donde se alaba y se adora su nombre. En el nombre de Jesucristo, hermanos, voy a hablar algunas razones, alguna explicación de este mensaje que lleva como título: la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que encuentra su base en la porción bíblica que ya se le dio lectura, hermanos. El versículo 3 dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es una exhortación así lo podemos mirar, o así lo queremos mirar, hermanos, del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, los hermanos de ahí, de ese lugar. Y es una exhortación que no solamente es para ellos, es una exhortación extensiva que hasta el día de hoy también es para nosotros, como pueblo, como iglesia, como escogidos de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios nos ha llamado a santidad. Él requiere, hermanos, de cada uno de nosotros que seamos santos, que vivamos en santidad, que busquemos la santidad cada día. Y que también dice aquí que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación, hermanos, esta palabra implica toda índole de inmundicia. No está reducida o específicamente esta palabra fornicación a cierta acción, sino esta palabra abarca toda índole, hermanos, toda índole de inmundicia, de impiedad. Toda acción o todas aquellas acciones que van en contra de los preceptos divinos que Dios nos ha dado, hermanos. Sí conocemos los preceptos de Dios, hermanos. Sí conocemos los mandamientos de Dios. Sí sabemos que Dios es santo, hermanos. Y que dice el Señor: sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Esa es la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado a santidad. Y debemos de buscar, hermanos, vivir en santidad, o buscar la santidad siempre. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Sí, es un mensaje, hermanos, que muy propiamente para cada uno de los creyentes debemos estar atentos, hermanos, a esto. Bueno, y no solamente los bautizados o los ya creyentes, sino todos aquellos que buscan y quieren agradar a Dios. Dios es santo, hermanos, y nos llama a santificación, y debemos de vivir cada día en santificación, evitando todo lo malo, hermanos. Para evitar todo lo malo debemos de tener el conocimiento de los mandamientos de Dios, debemos de tener el conocimiento de sus promesas, y no solamente tenerlo en el conocimiento, hermanos, sino
valorarlo, hermanos, y quererlo, estimarlo. Porque si conocemos las promesas de Dios y sus mandamientos y no los valoramos, hermanos, entonces no nos va a llevar, no nos va a incitar a llevar una vida en santidad. Pero si nos interesa todas aquellas promesas de Dios, nos interesa agradar a Dios cada día, nos interesa tener el favor de Dios, cuando lo necesitemos debemos de vivir en santidad. Para poder, hermanos, alzar nuestra vista al cielo, para poder llamar a nuestro Dios cuando necesitemos algo de Él. Porque de otra manera, ¿cómo lo buscaríamos? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Cómo vendríamos a Él, hermanos? Si no vivimos dentro de las exigencias de su palabra divina. Sed santo porque yo soy santo. Cuando buscamos a Dios, llegamos al trono de su gloria, al trono de su gracia. Pero acuérdense que Dios es santo, hermanos. Y eso es lo que exige Dios de nosotros. ¿Podrá un cristiano, hermano, ya bautizado, estar en la congregación, estar activo, hermanos, y vivir fuera de la voluntad de Dios? ¿O no será posible, hermanos? ¿Verdad que sí es posible? Sí, hermanos, porque acuérdense que dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que canta, no todo el que evangeliza, no todo el que hace milagros, sino el que hace la voluntad de Dios, o la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, hermanos. Entonces la vida del cristiano, nuestra vida, nuestro diario vivir, tiene que estar encaminada a la santidad, tiene que estar encaminada a agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Siguiendo sus preceptos divinos, hermanos. Y para seguir los preceptos divinos de Dios hay algo muy importante, hermanos. Por ejemplo, dice el apóstol San Pablo: no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando nosotros estamos ya en esta gracia, hermanos, tenemos que tener en cuenta que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones no deben de estar de acuerdo, hermanos, o encaminadas para agradar al ojo, para agradar a los hombres, para quedar bien con el hermano, para quedar bien con la hermana, para quedar bien con la iglesia. No, hermanos, no. Nuestras acciones deben de ser hechas como siervos de Dios, agradando a Dios, hermanos, porque para eso nos hemos enlistado en esta gracia, para agradar a Dios, no para agradar al hombre, no para agradar al hermano. El que da la salvación es Dios. El que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario es Dios, hermanos. Y también es Él el que nos ha santificado, hermanos, que nos ha llamado con vocación santa. Entonces aquí, hermanos, acuérdense que todas nuestras acciones no son o no deben de ser para agradar al ojo, para quedar bien con nosotros o para agradar a la carne. No, tienen que hacer, dice el apóstol San Pablo, sino como siervos de Cristo, haciendo su voluntad. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Entonces aquí el apóstol San Pablo nos hace ver dos cosas diferentes de un cristiano, hermanos, que quiere agradar al hombre, que quiere agradar a los ojos, que quiere agradarse a sí mismo, y el otro que es espiritual, que quiere agradar a Dios, haciendo la voluntad de Dios y encaminando en todas aquellas acciones que lo lleven a agradar a Dios nuestro Señor, apartándose de todo mal, hermanos, de todo mal. Cuando nosotros entendemos, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros y entendemos su llamado, dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Es un ruego, hermanos. El apóstol San Pablo, como si fuera un padre amoroso que le habla a la iglesia como a sus hijos: os ruego, ¿sí? Por las misericordias de Dios. ¿Usted ha recibido misericordias de Dios? Como pueblo de Dios, como iglesia, ¿sí ha recibido misericordias de Dios? ¿Cada cuándo recibe la misericordia de Dios? ¿Este día recibió misericordia de Dios? Bueno, por esa misericordia de Dios que recibimos, hermanos, y que nosotros estamos conscientes que recibimos esas misericordias, debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio, hermanos, vivo, agradable a Dios, y que es vuestro racional culto. O sea, con entendimiento, hermanos, con entendimiento, valorando lo que Dios hace por nosotros, por sus muchas misericordias que Dios nos da. Le voy a servir a Dios para agradarle. Voy a vivir mi vida de acuerdo a la voluntad del que abre las ventanas de los cielos y me llena de sus misericordias. ¿Será digno Dios que hagamos eso, que le sirvamos? Con el entendimiento sirvamos de una manera, haciendo nuestro racional o nuestro culto o nuestro servicio a Dios con entendimiento, hermanos. Cuando alguien valora las cosas de Dios, hermanos, y está agradecido con Dios, va a vivir para Dios. Va a buscar a Dios en todo lugar, en todo momento, en la mañana, en la tarde, en mediodía. Mire, la palabra de Dios nos habla de un ejemplo, hermanos, de un ejemplo que está registrado en la palabra de Dios, del rey Josafat. El rey Josafat, un día, hermanos, recibió una noticia. Vienen y le dicen, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces Josafat, dice, entonces él tuvo temor y puso su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a Judá. Cuando le invade el temor, hermanos, a Josafat, porque le dijeron: una grande multitud viene contra ti del otro lado de la mar. Viene una grande multitud, viene contra ti, viene a hacerte guerra. Esta fue la noticia para Josafat. ¿Y qué hizo Josafat? ¿A dónde fue? ¿A dónde corrió? Volteó su rostro a buscar a Dios en oración y en ayuno, hermanos, y llamó a Judá que se pusieran en ayuno, y también de Jerusalén se pusieron en ayuno para consultar a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos vivían en Dios, vivían para Dios, hermanos. Ellos estaban agradando, estaban sirviendo a Dios, y a Dios lo tenían ¿para qué, hermanos? Para cualquier momento, para toda situación. Se juntaron todos, y estando, hermanos, en el santuario, dijo Josafat: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Amén. ¿Lo conocían, hermanos? ¿Verdad que sí lo conocían? ¿Sabían quién era Jehová? ¿No eres tú Dios en los cielos? Amén. Y te enseñoreas en los reinos de la tierra. Quiere decir que Dios, o Jehová, es Dios en los cielos y en la tierra, hermanos. Para ellos, y así lo conoce, dice: y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes. No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista.
tú eres grande y poderoso. Y tienes tal fuerza y tal potencia que no hay pueblo, nación o rey que se resista a tu potencia. Acuérdense que él tuvo temor, él tuvo miedo, hermanos. Era un gran ejército que venía contra él. Pero ellos tenían, hermanos, inmediatamente a lo más cercano tenían el amparo de Dios. Tenían un recurso del cual echaron mano. Fue el ayuno y fue la oración para buscar a Jehová, hermanos, en ese momento de temor, de incertidumbre. Y se reunieron todos en oración y en ayuno, hermanos. Y dice que estando él en oración dijo: esta tierra tú la diste a tus hijos, a tu pueblo, y en esta tierra han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Para ellos Jehová era salvación, para ellos Dios o Jehová era su escudo, era su defensa, hermanos, era su consuelo, era su fortaleza. Y así lo demuestra este hombre o este rey cuando vienen o están en esta necesidad, hermanos. Y estando ellos reunidos en ayuno y en oración, buscando el rostro de Dios, que iban a hacer, hermanos, viene el Espíritu de Dios sobre aquel hombre o aquel varón llamado Jaciel. Y la palabra de Dios es esta: no tengáis temor, Josafat, ni Judá, ni Jerusalén, no tengan temor, porque Jehová está con vosotros. Y toda esta multitud que viene a enfrentarnos en esta guerra, ustedes no tienen por qué pelear, sino tienen que observar la salud de Jehová, porque Jehová peleará por vosotros. Y no temáis, hermanos, Dios es el amparo, hermanos. Pero ellos tenían esa confianza de venir al altar y de buscar el rostro de Dios. ¿Cuánto tardó la respuesta de Dios, hermanos? No tardó, hermanos. Estando ellos en oración, en el ayuno y pidiéndole a Dios, ahí viene la respuesta de Dios en ese momento, y viene una respuesta de consuelo, de confianza. Amén. Yo estoy con ustedes. Yo soy vuestro defensor. Ustedes no tienen por qué pelear. Van a ver de lo que es capaz vuestro Dios, hermanos. Y dice que cuando viene la respuesta de Dios, Josafat se inclinó y adoró a su Dios. Amén. Y luego también los levitas, y luego también Judá y Jerusalén adoraron a Jehová, hermanos. Cuán grande es nuestro Dios. Y fue dado consejo: por la mañana saldréis a enfrentar a este ejército, hermanos. Y por la mañana ha habido consejo. Dice que el ejército estaba saliendo de la ciudad y hubo consejo de que los levitas adoraran y cantaran en la hermosura de la santidad, porque para siempre es la misericordia de Jehová nuestro Dios. Y apenas salía el ejército de la ciudad y aquellos hombres levitas cantaban aquellas alabanzas en la hermosura de la santidad delante de Dios, y el ángel de Dios está peleando allá con el enemigo, hermanos. Cuando los de Judá vienen al desierto, en Tecoa, a la atalaya, dice que se subieron y miraron allá la grande multitud que venía contra ellos, pero todos estaban en el piso. Eran puros cadáveres. Jehová puso las emboscadas de ellos mismos, hermanos, de modo que ellos se mataron unos a otros a no quedar ni uno, hermanos. Y vienen y le dan aviso al rey Josafat y fueron a donde estaban todos aquellos cadáveres, hermanos. Lo que le trajo aquella guerra, aquella amenaza que le fue por temor, final de cuentas lo que le trajo fue riqueza, hermanos. Porque así lo quiso Dios, porque Dios era con ellos. Y fueron, y dice que trajeron entre los cadáveres, entre los muertos, hallaron muchos enseres, mucha riqueza, enseres valiosos, vestidos, hermanos, siquiera tanto que no podían traerlo a la ciudad. 3 días duraron para traer aquel despojo, hermanos. Y al cuarto día se reunieron todos nuevamente y vienen a Jerusalén y vienen al santuario a alabar a
acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, hermanos. Acuérdense, Dios desde la antigüedad le dijo al pueblo: y santos seréis porque yo soy santo. Y cuando el pueblo vive en santidad, hermanos, el amparo de Dios, las bendiciones de Dios allí están, hermanos. Dios no deja a sus hijos, no, hermanos, allí está presente Dios nuestro Señor. Acuérdense, también dice el apóstol San Pablo acerca de Enoc. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Amén. ¿A dónde lo llevó Dios? Al cielo, hermanos, sin ver muerte. Pero dice el apóstol San Pablo, pero antes de esto, antes de que fuera traspuesto, antes que Dios se lo llevara al cielo, tuvo testimonio aquí en la tierra. Amén. De haber agradado a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios, hermanos? ¿Cómo es agradar a Dios? Desde nuestros pensamientos, que son ordenados, nuestras acciones, nuestro proceder, que son acciones normadas o de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. Y ese hombre llamado Enoc tuvo testimonio de haber agradado a su Dios. ¿Se da cuenta de lo importante que es hacer la voluntad de Dios? Nuestra santificación. El día de hoy estamos aquí, hermanos, y yo creo que estamos contentos y estamos agradecidos con nuestro Dios, pero Gloria a Dios, la vida nuestra no es nada más venir aquí. Venimos aquí mientras estemos aquí en la tierra, pero tenemos una esperanza. Mire, estábamos muertos en delitos y pecados, y de ahí nos llamó Cristo, hermanos. Amén. Un día, de alguna forma, de alguna manera, Dios utilizó a alguna gente, a alguna persona, algún canto, alguna alabanza, alguna enfermedad, algo utilizó Dios que llamó nuestra atención. Y aquí estamos, hermanos. Después de entender su palabra, bajamos a las aguas del bautismo, donde nuestros pecados fueron borrados, hermanos, fueron perdonados. Salimos de las aguas bautismales, salimos limpios, sin pecado, hermanos. Amén. Porque Cristo borró nuestros pecados. Pero tenemos esperanzas gloriosas, hermanos. Acuérdense que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios nos santificó, hermanos, ese día que creímos. Pero de ahí en adelante, hermanos, es nuestra responsabilidad conservar ese vestido limpio, ese vestido blanco, hermanos. Dios ya lo santificó, ya nos dio vestiduras blancas de este día, pero de ahí en adelante ya está en cada uno de nosotros guardarnos en limpieza, hermanos. Porque no tenemos una esperanza, hermanos. Dijo el Señor en su oración: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también estén ellos, para que vean mi gloria que tú me has dado. ¿No queremos ver eso, hermanos? Amén. ¿No desea nuestro corazón que ese día llegue para contemplar la gloria de Dios? Es cierto, aquí la contemplamos, hermanos, cuando venimos aquí al santuario, pero una gloria, hermanos, esplendorosa. Mire, dice el apóstol San Juan: muy amados. Cuando habla el apóstol San Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sí ha recibido el amor de Dios? Amén. ¿De qué tamaño es el amor de Dios? ¿Cómo describiría usted el amor de Dios? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan largo? ¿Qué tan profundo? ¿Qué tan ancho? ¿Cuán amor nos ha dado el Padre, hermanos? Es grande, es grandioso ese amor. Que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Se han manifestado muchas cosas en nuestra vida como cristianos que no teníamos, hermanos. Ahora que vivimos en Cristo, se ha manifestado la misericordia de Dios en nosotros, se ha manifestado su protección en nosotros, se ha manifestado su ayuda gloriosa. Bueno, las bendiciones, las bondades de Dios se han manifestado en nosotros, sus promesas. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos, hermanos, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Porque le veremos como Él es, hermanos. Cuando Cristo aparezca en su segunda venida, hermanos, entonces le veremos como Él es. Y en ese momento nuestro cuerpo va a ser transformado, hermanos. Lo vil o la vileza de nuestro cuerpo humano va a ser transformado y lo vamos a contemplar al Señor tal como Él es, porque seremos como Él, hermanos. Algo glorioso que todavía no se ha manifestado. ¿Tiene usted esta esperanza gloriosa? ¿Tiene este anhelo, este deseo de un día contemplar al Señor Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor, tal y como Él es, y ser semejantes a Él? Pero si esta esperanza está en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dice, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como también Él es limpio, hermanos. Acuérdense, Dios es santo. Dios nos ha llamado de lodo cenagoso, de donde estábamos, de donde nos encontrábamos. Dios nos ha llamado, nos ha santificado, nos ha dado ropas blancas. Acuérdense que hay un lugar allá en el cielo, más allá del sol, donde no entrará cosa sucia o que hace abominación y mentira. Por eso la voluntad de Dios es que vivamos en santificación, hermanos. Porque sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Y para seguir, dice el apóstol San Pablo, seguir la paz con todos. ¿Qué es seguir la paz con todos, hermanos? Estar en paz con todo el mundo. Debemos de tener dominio propio, hermanos. Porque en nuestra carne hay cosas inmundas, hermanos, que no quita el bautismo, las inmundicias de la carne, el enojo, la ira, la concupiscencia, los malos deseos. Todas esas cosas las tenemos que dominar, hermanos. Tenemos que tener dominio propio, de modo que cuando alguien me injurie, tengo que conservarme, hermanos, para no responder, para guardarme en quietud, en tranquilidad, de modo que en mí se refleje, hermanos, el carácter de Cristo, hermanos. Pero eso lo vamos a lograr teniendo dominio propio, y para tener el dominio propio, acuérdense, tenemos que echar mano de todos los elementos a nuestro alcance: el ayuno, la oración, mis amados hermanos, el clamar a Dios, el buscarlo en todo momento, hermanos. Y si estamos aquí, acuérdense que ya estamos aquí, pero ahora la voluntad de Dios es que vivamos en santificación, hermanos. Vivir una vida en santificación es igual a estar bien con todos, hermanos. Con el prójimo, con el hermano, con todos. Y claro, con Dios, hermanos. Si hacemos la voluntad de Dios, estaremos bien con Dios. Si hacemos sus preceptos divinos, estaremos en santidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ya vosotros sois limpios, dice el Señor, por mi palabra, mis amados hermanos. Pero después de que hemos recibido esa limpieza, es nuestra responsabilidad de ahí en adelante conservar esa limpieza, hermanos. Acuérdense lo que dice el misionario. Y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Señor, tú lo sabes. Estos son los que han venido de grandes tribulaciones y han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos. El Señor sea en favor de cada uno de ustedes. Amén.